Pero, pues ya si no, digo, ya tienen la clase grabada anyway. Pues ni se estresen, doctores, ¿ok? Pero bueno, ese es el edema epitelial. Ahora también otra manifestación que podemos ver en el epitelio son esos depósitos de fibrina en la capa superficial de la córnea, ¿no? Que son depósitos de mucina, perdón, no fibrina, mucina, doctores. Y esto es secundario a el moco que hay en la lágrima. Recuerden que hay agua, moco y lágrima. Si en alguna de estas situaciones la grasa y el moco y el agua no son suficientes, pues lo que va a prevalecer es el moco, doctores. Y vamos a ver esos depósitos de moco que van a quedarse acumulados en la zona central de la córnea, quedan como flagelitos, doctores. Entonces, esto le va a dar molestia al paciente. Es muy común esto verlo en pacientes con un síndrome de Sjögren muy, muy importante por artritis reumatoide. ¿Okay? Entonces, vean aquí el filamento totalmente pegado. Si llegamos a ver un paciente así, lo ideal es le quitamos con un hisopito, le quitamos todos estos filamentitos para que no tenga molestia. Puede quedar un defecto epitelial leve, pero por lo menos ya mejoramos esta situación. Pero si el paciente va a seguir todavía con su muy mala lubricación, lo más seguro es que siga teniendo este tipo de molestias y se hace un círculo vicioso en este aspecto. Entonces, ¿okay? El panus también es muy importante, es el panus, vean esta vascularización que se da superficial, pero realmente esta vascularización superficial es una respuesta inflamatoria de la conjuntiva hacia un proceso irritativo crónico en la superficie de la córnea. Entonces, puede ser secundario a pacientes que tengan ¿cómo se llama? Que tengan una queratoconjuntivitis vernal, que haya pacientes con clamidia ya con respuesta folicular importante en el tarso superior, o que hayan tenido una quemadura, o que hayan tenido lentes de contacto mal adaptados, puede venir esta respuesta fibrovascular hacia la superficie de la córnea, doctores. Entonces, esto parece como vasos sanguíneos, realmente no lo son, pero o sea, sí son, pero no son directamente sobre la córnea, sino es sobre un crecimiento epitelial que vaya a dar lugar a la superficie ocular, doctores. Es por eso como se presenta el panus. Ahorita vamos a ver en qué otra manifestación sí se presenta una vascularización verdadera. Realmente cuando se presenta el panus hay que detectar la causa que lo presentó, mejorar esas causas que se presentan y hay una posibilidad de que además de gotas de lubricante, de unas gotas para quitar el ojo rojo y un poquito de desinflamatorio, puedan ayudar a que no sea tan aparente, doctores. Entonces, esto es bien importante del panus. Ahora, las lesiones del estroma. Vamos una capita más en medio. Uno podría esperar, pues bueno, está desepitelizado, ¿no? No. Aquí la lesión del estroma luego se ve como un infiltrado, o sea, se ve una mancha blanquecina como está aquí, y este infiltrado debe tener ciertas condiciones para causar molestia o para, ¿cómo se llama? O para dar una sintomatología mucho más importante o que pueda seguir avanzando esto, ¿ok? Generalmente los infiltrados son áreas focales de inflamación, son parte activa del estroma, generalmente está hecho por acúmulos de leucocitos de desechos celulares. Va a haber una característica que es la hiperemia límbica. Esa característica de hiperemia límbica es algo muy característico en pacientes con afectación corneal y lo podemos valorar. ¿Y qué significa esto? Que todo el ojito se va a ver rojo a lo mejor, pero más la zona perilímbica, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto puede llegar a pasar y también es un signo importante de diferenciarlos, ¿ok? Y como digo, pacientes con lentes de contacto, queratitis marginal, y realmente pues le puede dar, bueno, puede causarlos por cualquiera de los agentes etiológicos que puedan causar esto, ¿no? Lo que hace un poquito a veces más difícil identificar la causa, pero pues lo tratas como una queratitis bacteriana o como una presencia de infiltrados, ¿ok? Vean acá, es algo muy importante que debemos de seguir, es lo de la nomenclatura pedal. La nomenclatura pedal es muy importante para diferenciar los abscesos, incluso eso nos puede funcionar para nuestra vida diaria. Entonces tenemos que es pain, pain es dolor, es más común en en las bacterianas que en las inflamatorias, ¿ok? Acuérdense que puede haber queratitis inflamatorias. Entonces es más común que haya el dolor en las bacterianas que en las inflamatorias. Puede haber defectos epiteliales, es decir, que tiñan con fluoresceína, más común los de los secundarios a procesos infecciosos. Discharge, es obvio, a fuerza va a tener mayor relación con una conjuntivitis y por lo tanto puede ser una queratoconjuntivitis. Y aquí viene la excepción. La reacción en cámara anterior
Esta reacción en cámara anterior consiste en células flotando dentro del humor acuoso, que pueden ser leves hasta muy grandes. Y esto a veces es muy común que se observe en, ¿cómo se llama? En pacientes que tienen afectaciones herpéticas o que tienen a veces alguna relación con la infección, pero no es muy común. Entonces, esto es más común en procesos inflamatorios, doctores. ¿Okay? Es más común verlo secundario a una úlcera por ojo seco, una úlcera por Sjögren o cualquier otra manifestación inflamatoria. Y aparte, esto va a ser su localización, la localización de, bueno, después de la reacción de cámara anterior, que es un proceso inflamatorio, viene lo que es la localización central. Entre más central esté el defecto, es más común que sea una respuesta inflamatoria, ¿ok? Entonces, vemos acá que los abscesos, generalmente para ser bacterianos, de preferencia tienen que ser periféricos, doctores, con el abordaje adecuado en estos pacientes. Entonces, recuerda, si hay dolor, pues lo más seguro que sea bacteriano. Si no hay dolor, puede ser inflamatorio o podemos diferenciarlo, ¿no? Diferenciarlo entre un proceso infeccioso y un proceso inflamatorio. Los defectos epiteliales también es muy característico de las alteraciones bacterianas o infecciosas, doctores. Generalmente los procesos inflamatorios no lo son, pues se pierden, no tiñen, pero lo más seguro es que es una respuesta inflamatoria. Entonces, si hay secreción, pues obvio es un proceso infeccioso, es una queratoconjuntivitis. Si hay una reacción en cámara anterior, ya platicamos que no es muy común que aparezcan en infecciones bacterianas, que pudiera llegar a suceder, pudiera llegar a aparecer en afectaciones virales, pero es más común de respuestas inflamatorias. Y sobre todo la localización central, que es más común, periférico es infeccioso y central es más de tipo inflamatorio. Entonces, eso sí pueden acordarse. Y aquí una parte importante que vamos a ver esto ahorita en bacterias, ¿no? Cómo se presenta este infiltrado y cómo lo vamos a tratar para esto. Al igual que este tipo de lo que habíamos platicado del edema epitelial, también va a haber edema estromal y puede ser la consecuencia de lo que ya vimos ya en el endotelio, ¿no? Va lastimándose el endotelio, va subiendo el agua hacia el estroma y lo puede empezar a separar. ¿Y qué va a empezar a separar? Empieza a separar las fibras de colágeno que lo forman, ¿no? Van a separar los queratocitos, se separan por completo. Esto hace que al separarse los queratocitos pierda transparencia la córnea y se vuelva muy gruesa. Entonces, esto sí da este tipo de manifestaciones. Ya después, a lo mejor, o permanece ahí o sube un paso más hacia la afectación epitelial. Y es común verlo en las queratitis disciformes, que son secuelas de queratitis herpética, en queratocono. El queratocono también es muy característico de que un dato de urgencia de tener queratocono se llama hidrops corneal y es una baja visual muy importante de ese ojito. Y sobre todo, lesiones del endotelio por cirugía. Mientras lastimamos el endotelio en cirugía, es muy difícil que se presente por un aumento de la presión intraocular o por un traumatismo. No, cuando estamos operando y no protegemos propiamente al ojito, podemos lastimar el endotelio y la córnea se pone blanca al otro día, doctores. Entonces, estás dándole cloruro de sodio, imploras que hay una leve regeneración de ese endotelio, pero a lo mejor queda con una secuela muy importante, queda con una pérdida visual importante, queda igual, se empiezan a formar esas pequeñas burbujitas llenas de humor acuoso, ya se subieron al epitelio, pero a nivel del estroma, ¿qué pasa? Se hincha, pierde transparencia y es lo que nos da esta consecuencia de baja visual, doctores. Entonces, si entendemos el proceso, vamos a comprender bien todas estas situaciones. Y vean, aquí es antes de llegar a un edema epitelial que se ve más blanco, vean la córnea se ve toda grisácea, toda azulosa, se ven algunas rupturas ahí en Descemen que están ahí presentes, pero bueno, esto es lo que nos va a dar la consecuencia de todo eso y el paciente va a acabar con una mala visión. Entonces hay que tratar de darle tratamiento lo más rápido posible para deshidratar esa córnea, que las fibras de colágeno vuelvan a su posición adecuada y no compliquen la transparencia del ojito del paciente. Aquí no es panus, aquí sí es vascularización, doctores. Generalmente pueden ser arteriales o venosos, los venosos son más visibles y los vasos son vasos nutricios arteriales y profundos subciliares anteriores. ¿Qué va a pasar acá? Aquí, por ejemplo, el paciente tuvo una úlcera, tuvo una secuela muy importante, se inflamó, mejoró la úlcera, pero quedó con un defecto blanquecino aquí. ¿Qué estaba pasando ahí? Pues el ojito estaba sufriendo, se trata de regenerar. Y acuérdense que una de las condiciones de la córnea es que es avascular. Y dice, bueno, yo de dónde chingados me regenero, ¿no? El epitelio no me va a dar para más. Entonces el ojito manda un vaso a esta zona y con un poquito
de vascularización cicatriza ese ojito o mejora las condiciones del ojo, pero sí deja lastimado ya esta transparencia del ojo. Entonces, una respuesta propia del mismo ojito y va a cicatrizar, y es lo que a veces vamos a intentar con otro tipo de situaciones que hablaremos más adelante. Entonces, recordar la córnea vascular, recordar que es diferente al panus, que es una respuesta inflamatoria. Aquí sí son verdaderos vasos sanguíneos. ¿Ok, doc? Y vean cómo pierde la transparencia de la córnea, pero prefiero tener un ojo que ve mal a un ojo que no lo tenga, ¿no? Entonces, a veces sí tenemos que abordar todo esto. Y vean aquí las vascularizaciones a veces tan profundas que llegan a tener estos pacientitos con un déficit visual muy, muy importante. Pero sobre todo hay que tratar las causas que lo estén provocando. ¿Ok? Y ahora, las lesiones en Descemet. Las lesiones en Descemet generalmente son rupturas o pliegues. Las lesiones en Descemet generalmente por rupturas es debido a un estiramiento corneal, un traumatismo obstétrico e incluso hasta un queratocono. Pero generalmente, ¿qué va a pasar? Al romperse la Descemet, quiere decir que el endotelio está lastimado. ¿Qué va a pasar con este tipo de situaciones? Va a seguir avanzando, sí, va a seguir avanzando y va a seguir dando problemitas a nivel del estroma y el epitelio, doctor. Y por ejemplo, en el queratocono es una pérdida baja visual, en el trauma obstétrico también, y estas son las rupturas de semen. Aunque estas se ven las rupturas, se ve todo aquí, la de semen totalmente que no se debe de ver, y el endotelio tampoco, se ve flotando dentro de la cámara anterior, ¿ok? Los pliegues son estos, vean, aquí vemos lo que es el epitelio, la córnea, el estroma, que está ya relacionado con el endotelio, miren, se va a dar este tipo de alteraciones, se llaman pliegues, y las otras son rupturas. Entonces, lo importante de todo eso es que los pliegues y las rupturas van a ser como el meme que les comenté, ¿no? Que va a aparecer la negrita, la persona afroamericana ahí, y va a aparecer y dice, ya llegó. Lo mismo va a pasar acá. Si el endotelio se lastima, vamos a tener toda esta cascada de eventos desafortunados que nos pueden llegar a condicionar una mala visión en estos pacientes. Digo, lo más común son de las que hablamos, pero a veces un proceso infeccioso que aparentemente sea superficial por un mal manejo puede progresar también a todo este tipo de manifestaciones. Entonces, ya debemos de tener cuidado y, como les digo, no tener, ¿cómo se llama? No confundir todo con conjuntivitis. Eso es lo más importante, doctores, ¿ok? Ahora, recordar nuevamente, se lastima el endotelio, empieza a penetrar un humor acuoso, llega al estroma, se hinchan las fibras del estroma, se separan, se hace más gruesa, se pierde transparencia y sigue avanzando hacia el epitelio donde se forman, permítanme. Ay, perdón, doc. Es que me dio un ataque de tos, perdón. Ya voy mejor, pero ay, ahorita de que estuve hablando mucho, se me secó horrible la garganta. Pero bueno, espérame tantito. Ya estamos, ya llegamos. Bueno, volver a recordar. Daño endotelial, va a penetrar un humor acuoso, llega al estroma, separa todas las fibras, pierde transparencia y va a seguir llegando hasta el epitelio de la córnea, doctores. Nos va a dar la formación de burbujitas, se rompen, se forman úlceras y al final la córnea queda toda con pérdida de transparencia y generalmente acaban en trasplantes de córnea, ¿ok, doctores? Entonces, bien importante. Perdón, no es solo por procesos de cirugía, de aumentos de presión. A veces algunas afectaciones infecciosas pueden llegar a concluir en este tipo de situaciones, ¿ok? La exploración las iremos viendo poco a poco. La paquimetría que mide el espesor de la córnea, la microscopía especular que mide las células endoteliales, que si un paciente tiene pocas células endoteliales, obviamente va a condicionar daño en el endotelio, la queratometría, que es la medida de la córnea, y la topografía. Eso ya lo iremos viendo en cada una de las patologías, ¿ok? Ahora, los principios de tratamiento de este tipo de situaciones, ¿qué es?
elegir el antibiótico adecuado. Los esteroides, que de primera instancia no se deben de dar, a lo mejor se van a dar cuando queremos limitar el daño ya estructural que viene en la córnea. Los inmunosupresores, que ya les comenté que ya deben de tener su resumen de la ciclosporina ahí, en cualquier momento que empecemos a platicar ya lo tienen. Y sobre todo debemos de mejorar las condiciones de lubricación, doctores, ¿ok? Esto favorece la epitelización y el epitelio, al estar totalmente bien, pues no va a condicionar ningún otro tipo de problemática. Ponemos lentes de contacto, podemos poner membrana amniótica, pero realmente con la lubricación ayuda bastante, ¿vale? ¿Dudas, preguntas que tengan con esto, Docs? Doc, yo tengo una. ¿Qué van a hacer? No, nada más para confirmar. Dijo que todos estos signos del pedal eran signos infecciosos o habían unos que sí y unos que no. Que ya me No, confundí. que no. Por ejemplo, pedal pain, el dolor es más marcado en infecciosos que en inflamatorios. O sea, lo que tienes que demostrar que esos abscesos es ya sea infeccioso o inflamatorio. Entonces, el pedal nos va a permitir dar esa diferencia. P-pain, que es dolor, generalmente va a ser más en bacterianos que en inflamatorios. ¿Ok? Sigue la E, que es el defecto epitelial. Esa generalmente a nivel del absceso del infiltrado va a haber tinción de fluoresceína. Es una señal de que es un proceso infeccioso. Y en los inflamatorios a veces no tiñe nada, doctores. ¿Ok? Discharge, secreción, pues va a haber más secreción en procesos infecciosos que en inflamatorios. Inflamatorios casi nada. A, reacción en cámara anterior, que eso ya vimos que generalmente es por proceso inflamatorio, pero en algunas manifestaciones bacterianas, bueno, infecciosas como por herpes o en algunas bacterianas, esta respuesta inflamatoria puede dar lugar a esta celularidad, pero es más común en las inflamatorias. Y la L, la localización. Entre más al centro está, más inflamatorio es, ¿ok? Generalmente las bacterianas, todo lo demás son periféricas, ¿ok? Sí, doctor, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Vale, entonces vamos a empezar a ver queratitis bacteriana, Docs. Realmente las queratitis bacterianas deben de tener un defecto epitelial sobre la superficie del ojo para que un bicho o cualquier bicho bacteriano pueda llegar y se infecte, doctores. Realmente es lo principal que debe de existir, pero hay dos excepciones, Neisseria y Haemophilus, que no requieren tener el epitelio lastimado. Pueden penetrar el epitelio de forma intacta. La mayoría, pues generalmente cuando hay lesión epitelial. ¿Y qué nos conlleva a tener una lesión epitelial? Pues usar lentes de contacto, lo más común y de proceso bacteriano es que haya una agregación por pseudomona, una enfermedad corneal previa, es decir, que haya tenido una lesioncita que no se haya tratado o que haya tenido una basurita que tarda mucho en tratarse, una queratopatía bulosa, que es lo que les decía, este nombre es lo que les decía de las burbujitas en el epitelio. La queratopatía bulosa realmente es un padecimiento condicionado por el edema epitelial y el edema estromal y el edema endotelial, que se forman esas burbujitas de humor acuoso. La exposición, que un paciente con lagoftalmos, un paciente que tenga tenga entropión, que esté lastimando las pestañas, puede dar que hay un daño importante a la superficie del ojo y que tenga la facilidad de que se agregue un proceso infeccioso. Y también disminución de la sensibilidad corneal. Ya habíamos platicado que estos procesos que disminuyen la sensibilidad corneal son ¿cómo se llama? Las cirugías refractivas y también sobre todo son los procesos de secuelas herpéticas, doctores. Todo eso nos va a dar este tipo de manifestación, o sea, de valorar la agregación. Y todos estos van a lastimar lo que es el epitelio. Otros factores, pues, realmente blefaroconjuntivitis, dacrocistitis, sobre todo los pacientes con ojo seco muy severo, pueden tener manifestaciones de una calidad adecuada y esto nos va a condicionar que haya también infecciones, ¿ok? De los esteroides, ya vimos que no debemos dar esteroides porque favorece que no haya repitelización y en algunos pacientes jóvenes que se quejan de ojo seco, generalmente se debe a hipovitaminosis tipo A, entonces una disminución en la ingesta de vitaminas. Entonces, recordar que para una bacteria debe de haber un epitelio intacto, salvo para hemófilos y Neisseria, doctores. Y de Neisseria también habíamos hablado cuando vimos conjuntivitis. Yo creo que lo van a repasar ahorita para su examen del miércoles. Es que a veces cuando ya había una afectación en córnea,
lo más importante era mejor darle tratamiento sistémico, doctores, ¿ok? Ahora, ¿qué molestias nos van a dar las queratitis bacterianas? Que yo digo, bueno, puedo diferenciarlo de una conjuntivitis. Uno, es la sensación de cuerpo extraño. En la conjuntivitis la vamos a tener también en las afectaciones de córnea. Son un poquito más molestas en las de córnea, porque está lastimado el epitelio. Y al estar lastimado el epitelio, lo que va a condicionar es que las fibras estén expuestas. Entonces, el aire, la luz que nos puede dar fotofobia y la misma, a veces el mismo parpadeo, como están expuestos, va a hacer que sintamos que hay algo ahí y se hace una cadenita de seguir lastimando estos ojitos, ¿ok? A veces cuando el infiltrado es muy, muy grande puede haber visión borrosa o una pérdida de transparencia. El dato característico es dolor. El dolor es bien importante. Y sí, la conjuntivitis es más que nada molesta. Sientes molesto el ojito en la conjuntivitis, pero en la queratitis es un dolor bien, bien, bien importante. ¿Ok? Es así, es dolor, te molesta el ojito, te molesta la luz, sientes basurita. Entonces, ahí es una de las principales diferencias, ¿ok? Puede haber edema palpebral, se puede relacionar con una blefaritis y secreción con una conjuntivitis. Entonces puede haber una queratoconjuntivitis o incluso cuando está afectado el párpado, pues puede haber una blefaroqueratoconjuntivitis. Entonces ya sería muy, muy mala pata para el paciente. ¿Okay? En los pacientes que tienen uso de lente de contacto, tal vez no se manifiesten tan rápido la sintomatología por dos situaciones. No causa tanta molestia y además el paciente, a pesar de tener molestia, no la comunica y con tal de seguir utilizando sus lentes de contacto, que los va a seguir poniendo. Entonces, a veces ya el daño llega muy, muy severo debido a que no dejan de usar esos lentes de contacto. ¿Ok? ¿Cómo podemos ver un ojito nosotros? Vamos a ver hiperemia, vamos a ver enrojecimiento conjuntival. Puede ser un poquito más rojito que las conjuntivitis o puede ser menos, eso sí es invariable, pero algo muy característico es que vamos a tener una hiperemia alrededor de la zona perilímbica, doctores. Eso a lo mejor, si tienen buena percepción de las cosas y si lo ven, y aparte ven una manchita blanca en la córnea, pues lo más seguro es que es una afectación de córnea y requiere valoración lo más pronto posible por el oftalmólogo. Vamos a tener el infiltrado con su defecto epitelial, va a estar generalmente en la zona perilímbica. Siempre este tipo de infiltrados vamos a encontrar en la zona perilímbica, a lo mejor con un poquito de respuesta inflamatoria de la conjuntiva, que puede asemejar un panus. Hay un aumento del infiltrado, o sea, a medida de que esto no se va curando, ¿qué va a pasar? El infiltrado puede llegar a crecer más, se acumula más material purulento a nivel del estroma, y esto a la larga puede abarcar todo lo que es la superficie de la córnea, sobre todo central, e incluso provocar una respuesta inflamatoria dentro del ojito, provocar que haya un material de pus acumulado en la cámara anterior y a la larga condicionar ulceraciones o incluso hasta perforaciones y sobre todo infecciones oculares, que es una endoftalmitis. ¿Sí? Entonces, es lo que debemos de estar checando en estos pacientitos. Y vean acá, tenemos el absceso perilímbico, vean cómo se encuentra acá, se ve una manchita blanquecina cerca de la zona perilímbica, a lo mejor ponemos un poquito de fluoresceína y la fluoresceína lo va a teñir, pero abajo se ve más blanquito, doctores. Esto puede progresar, ya tiene dolor, ya tiene molestia, pero si no progresa, vean, se hace un defecto mucho más marcado. Bueno, si fuera en esta zona, pues vean de qué tamaño puede llegar a crecer esta penetración a nivel de la bacteria e incluso puede llegar a formar una placa endotelial, una placa infecciosa endotelial, y adentro de la cámara anterior, vean, se ve un material blanquecino. Este material blanquecino puede ser una respuesta inflamatoria muy severa o material purulento, que es lo que nos puede dar la endoftalmitis. Y al final, vean, el ojo lleno de material purulento. ¿Ok? Entonces, es bien importante. Si ustedes dicen, pues tiene dolor, es una conjuntivitis, le doy cualquier antibiótico, le doy un esteroide y nada más. Y a lo mejor no es por el antibiótico, sino el esteroide lo que evoluciona es que llega a que no se recupere nunca este tipo de procesos, doctores. ¿Okay? Entonces, sí es bien importante reconocerlos y sobre todo ver la progresión que va a llegar a tener estos padecimientos. Es bien, bien, bien importante. Tenemos que diferenciarlo de todo lo que hemos visto, de la fúngica, la cantamoeba, la necrótica, la marginal y de los infiltrados corneales. A veces el uso de lente de contacto, un uso prolongado de lente de contacto, nos puede dar infiltrados corneales que no son bacterianos sino inflamatorios, y es donde entra aquí lo de la nomenclatura PEDAL, Sergio. Entonces vamos a diferenciar si es infeccioso o bacterio o inflamatorio, doctores, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a tratarlas, doctores? Realmente, si sabemos tratar una conjuntivitis, podríamos saber cómo tratar una queratitis, pero sí debemos de entender que el antibiótico que debemos de utilizar ya debe ser de gran espectro, doctores. Tenemos que empezar con cipro
o con moxifloxacino, o con gatifloxacino, o sea, ya tenemos que dar antibióticos de muy amplio espectro, incluso el menor aquí es el ciprofloxacino, ¿ok? Damos tratamiento, incluso lo podemos dar, generalmente yo a estos pacientes que ya les veo el absceso, yo les inicio una gota cada 2 horas por 3 días y después una gota cada 4 horas por 7 días. Total 10 días y hay que estarlo vigilando a los pacientes. Ahora, a mí me gusta siempre que consigan el cipro o otro tipo de medicamento mucho más específico, pero a veces el paciente no puede, no tiene esa posibilidad y el seguro lo máximo que tiene es ciprofloxacino. Entonces lo que puedo hacer es una combinación de medicamentos, se llama doble terapia. Puedo dar ciprofloxacino y además agrego un poco de tobramicina. Entonces igual los vamos intercalando, deben de, ahora sí, como dicen, deben literalmente cantar a dueto bien de forma ordenada estos medicamentos, cada 4 horas uno, cada 4 horas otro, cada 4 horas, así nos vamos combinando. Entonces doble tratamiento médico que va a tener el paciente. Realmente las fluoroquinolonas son poco efectivos contra Staphylococcus neumonía, entonces ahí ya tenemos que tener cuidado, pero también no son todos los casos por estreptococo, perdón, por estreptococo neumonía, la mayoría responde de forma adecuada, pero también una parte importante es que les voy a dar ciprofloxacino oral, es algo también parte que ya habíamos comentado en conjuntivitis, que les comentaba que parte de su función activa del ciprofloxacino está en la secreción lagrimal, doctores. Entonces es como si estuviéramos lubricando todo el tiempo al pacientito y sobre todo en la región perilímbica, ¿no? La lubricación va a llegar mejor ahí en la zona perilímbica más que en la porción central, doctores. Generalmente la atropina la podemos utilizar, a mí no me gusta mucho utilizarla, ni cualquier ciclopégico, la atropina es un ciclopégico de largo efecto, es hasta 21 días, entonces no es muy recomendado. Hay otros tipos, se puede dar, pero generalmente nada más vamos a tratar lo que es el proceso infeccioso. Y ahora el uso de corticosteroides. El uso de corticosteroides es discutido, ¿no? Hay algunos que sí les gusta utilizarlo. A mí en lo particular no me gusta utilizarlos de primera instancia, doctores. Prefiero darles su AINE, que es el 3A, que es el GODEC, que también nos van a decir que tiene ciertas condiciones de peligro, que van a evitar que se regenere el epitelio también. Pero es en menor proporción que en un esteroide, doctores. ¿Okay? El esteroide es mucho más complicado y además de no regenerar el epitelio, favorece que haya replicación bacteriana o del agente etiológico y sobre todo también hace que aumenten las presiones intraoculares a la larga, doctores. Entonces, yo el esteroide cuando lo doy cuando ya veo que ya mi infiltrado ya no pinta, solo se ve una marca blanquecina ahí en la córnea y eso quiere decir que ya nada más es una cicatriz. Ya yo ya puedo recomendar el esteroide para que esa cicatriz quede más disminuida, doctores. ¿Ok? Es el único momento en el que doy el tipo de esteroides. Y sobre todo, también tenemos que dar tratamiento de lubricación. La lubricación es bien, bien importante. Hay que mejorar la epitelización de la córnea y uno de esos es con la lubricación. Buscar de preferencia dar medicamentos que no tengan conservadores, de preferencia, pero si solo tiene cipromelosa, que tiene todo el conservador del mundo, se lo das al paciente y vas viendo cómo va evolucionando este paciente. ¿Ok, docs? ¿Dudas, preguntas con esto? La característica, aquí lo importante, así como lo hicieron en conjuntiva, que espero que lo haya hecho así en conjuntiva, es que en córnea igual. Vamos a dividir cómo son las lesiones. En el tener las lesiones y el agente etiológico nos puede dar la causa etiológica de este tipo de afectaciones. Entonces, la bacteriana es dolorosa, tiene fotofobia, va a tener infiltrados perilímbicos, siempre van a ser perilímbicos, y de ahí puede extenderse hasta dar las afectaciones corneales totales. ¿Ok? Entonces, desde ahí podemos diferenciarlo, paciente antecedente de un lente de contacto, paciente de un daño o lesión en la córnea o por exposición, lo más seguro es que sea este tipo de secreción y sobre todo también que tiene secreción. ¿Okay? Siempre está relacionado la queratitis bacteriana con una conjuntivitis, que es la que secreta moco. ¿Va? ¿Dudas, preguntas con esto, Docs? Ok, bueno. La otra que hay que diferenciar es la queratitis fúngica, pues, dada por hongos, se llama queratomicosis, y esta desafortunadamente es devastadora. Si a veces los pacientes la pueden, no se dan cuenta de que la tienen, o piensan que es una infección normal o una basurita, y nunca se atienden. Entonces, esto a la larga, unos 15, 20 días después del daño por un hongo, ya puede condicionar que el ojo se ponga igual como vimos las complicaciones de la córnea, ¿no? Y el problema es que da muy poca sintomatología. Entonces, el paciente está tratándose con lo que encuentre y al final, ya que siente que bajó su visión,
es cuando yo acude a la consulta oftalmológica y ya no hay mucho que poder ofrecerle a estos pacientitos, doctores, ¿ok? Generalmente, ¿por qué? Porque causa necrosis del estroma e incluso pueden llegar a cámara anterior y sin tener lesión endésica, doctores. A veces en algunos casos puede dar también una respuesta inflamatoria adentro del ojito. Y generalmente los agentes causales más comunes son Aspergillus y Fusarium, y la Candida albicans generalmente esta va a estar en pacientes inmunocomprometidos que también pueden llegar a presentar esta afectación. La más común que sucede es después de haber tenido un traumatismo vegetal. ¿Qué consiste el traumatismo vegetal? Que te haya entrado una hojita, que te hayas pegado con una rama, por ejemplo, la gente que trabaja en el campo, pues siempre está expuesta de todo eso, les brinca algo y ahí se queda ahí dentro de su ojito. Entonces puede tener condiciones de replicación de esa basurita y es lo que nos puede dar el daño a nivel de la córnea, doctores. Y en inmunocomprometidos, pues generalmente pacientes con baja capacidad de defensa, nos va a dar una manifestación fúngica diferente a la infecciosa. ¿Qué molestias vamos a tener en estos pacientes? Vamos a tener sensación de cuerpo extraño, vamos a tener visión borrosa, vamos a tener fotofobia igual, no tanto por el daño epitelial, porque aquí no hay tanto daño epitelial, sino puede ser también por la respuesta a nivel del iris, que esté un poquito inflamado, secundario a la infección, y no responda de forma adecuada a los impulsos luminosos. Puede haber visión borrosa ya por alteración de la córnea, puede haber secreción, es decir, se puede agregar un proceso infeccioso, más no propiamente por el hongo puede haber secreción. Aquí el problema es como no sabemos mucho a qué se debe esta lesión, va con cualquier médico y le da esteroide, doctores. Entonces, ¿el esteroide qué hace? Hace que se replique mucho más rápido ese daño y esto que condiciona a veces que ya en 15, 20 días llegan con un daño muy, muy severo a nivel del ojito. Es más lenta y menos dolorosa que la bacteriana y vean, la vamos a clasificar en filamentosa y la de cándida, doctor. La filamentosa, pues vemos acá, ahí vean la hiperemia del ojito, vean la mancha blanquecina que condiciona baja visual. Aquí se ve un poquito más de inflamación, incluso hay un nivel aquí en la cámara anterior de hipopio, es la respuesta inflamatoria que estamos platicando. Una lesión de tipo característica aquí es que, a diferencia de la bacteriana, que era un absceso perilímbico aquí, cerca de la zona superior, aquí este es un infiltrado blanquecino que vamos a decir que tiene bordes plumosos, doctores, es decir, que no tiene bordes definidos. Y no solo es esta mancha, se fijan, también es esta manchita. Entonces, otra característica son lesiones en satélite, doctores, ¿ok? Los márgenes no están delimitados, todo es afectación de estroma, no pintan con fluoresceína, y a la larga, ¿qué forman? Pueden formar una placa de endotelial subyacente y puede darnos un proceso infeccioso también a la larga, doctores, poniendo en riesgo el ojito, doctores, ¿ok? La de Cándida se ve muy bonita, vean qué circular es. Cuando nos quieren destruir, se destruye geométricamente en forma perfecta. Pero ven aquí, se ve un circulito acá, se ve el hipopio, se ve el nivel acá. Pero generalmente son pacientes que están inmunocomprometidos. Esta es la más común comparada con esta, doctores, para que no estén estresándose, ¿ok? ¿Qué hacemos acá? Pues hay que, la lesión está a nivel del estroma, entonces ya estamos en el epitelio lo que hacemos es raspamos el epitelio para que el medicamento que le vamos a otorgar penetre de mejor manera. El tratamiento está por 6 semanas y el medicamento de elección aquí en México es la natamicina al 5%. La natamicina al 5% generalmente no tiene acceso a nivel del sector salud, tenemos que comprarla, pero pues hay que apoyar lo más que se pueda a este paciente. En otros países hay cándida y imidazol para el tratamiento de la cándida, pero no lo tenemos disponible en México. ¿Qué vamos a tener que hacer? Hay que dar tratamientos ya o ingresar a los pacientes cuando veamos que hay endoftalmitis, pero generalmente acaban en un tratamiento de QPP. ¿Por qué? Por las lesiones que, si se fijan, quedan una placa endotelial y pues esto hay que tratarlo de forma importante. A veces, aunque lo tratemos de forma adecuada, como carecemos de algunos de estos medicamentos que te vamos a platicar, pues tarda un poquito más. Entonces, hay que ir viendo cómo va reaccionando. La natamicina, como digo, no la tiene el sector salud, es cara, vale como 700 pesos y es hasta 6 semanas. Entonces hay que comprar como 2 o 3 frascos de este tipo de tratamiento. ¿Ok? Y una señal de esto es que a veces el tratamiento se inicia tarde y ya nos va a dar algún problema visual crónico en estos pacientitos. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda con lo de hongos. Aquí el hongo, a diferente de tener un absceso perilímbico, los bordes de este infiltrado son plumosos, no están organizados, no están bien definidos y vamos a encontrar lesiones satélite alrededor del ojito, doctores, que es bien, bien, bien específico para diferenciar
este tipo de situaciones, ¿ok? El de cándida, digo, no es muy común y sobre todo el tratamiento es en base a gotas con la natamicina. ¿Alguna otra duda, pregunta con eso, Doc? Ok, vamos a avanzar un poquitito más con la cantamueva. Entonces aquí, bordes plumosos, casi no doloroso y que afecta de forma importante la estructura de la córnea, dejando baja visual en estos pacientes, para que lo vayan teniendo en su cuadro sinóptico, ¿ok? Es bien, bien importante, sobre todo quien lo contagia también, ¿no? Ahora, por la cantamueva, pues es un proceso de vida libre, que es la cantamueva. En su proceso es aire, suelo, aguas dulces y saladas. Y la forma activa de esto de la cantamueva es el trofosfoito, que sale de un quiste, el cual este quiste es la forma latente. Y el problema de estos quistes es que se van a quedar acumulados pues, en todo el cuerpo, pero pues, sobre todo en el ojito. Ahí se sienten a todo dar, se sienten de pelos, y más aparte si el paciente puede llegar a tener un lente de contacto. Entonces sí debemos de tener cuidado si metemos a bañar en aguas contaminadas o no sabemos que esté contaminada, que no demos una adecuada limpieza a nuestros tinacos o si usamos un lente de contacto que no cambiemos de forma adecuada. Los líquidos que lo limpian, los lentes de contacto. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, doctores. ¿Ok? Generalmente la forma clínica quística es resistente, por lo tanto, si echan cloro en las piscinas, pues todavía lo puedes agarrar, no es garantía de nada. Y el problema es que el quiste se queda ya acumulado en el ojito, se va a sentir bastante bien y en algún momento el quiste eclosiona. Sale el pinche trofosfoito ahí, pero el trofosfoito generalmente al salir va a condicionar destrucción, o sea, genera enzimas y destrucción, y eso es lo que provoca la inflamación propiamente en el ojo, no tanto el trofosfoito, sino lo que provoca la inflamación es la liberación de ese quiste a nivel del ojo. Si el paciente ya por sí utilizaba lentes de contacto y a lo mejor estaba tallando mucho sus ojos, pues tiene una gran posibilidad de que eso se infecte por acantamueva, doctores, ¿ok? Y aquí la característica de esto es que baja la visión de forma muy severa y hay un dolor insoportable, doctores. El dolor por acantamueva es muy, muy, muy severo. ¿Cómo vamos a ver el ojito? Vamos a ver esa inyección alrededor del limbo esclerocorneal que le decimos limbitis. Vamos a tener infiltrados en forma de parches. A lo mejor podríamos sospechar que es por hongos. Pues no se ve muy difuso aquí el infiltrado, se ve medio raro, pero acuérdate que la diferencia aquí es el dolor. El dolor aquí es muy importante. En el hongo no tiene dolor, ¿no? O en el hongo tiene el antecedente de haberse pegado con una rama o con un vegetal, ¿no? Hay infiltrados perineurales, que es por eso que duele mucho, doctores, se inflaman los nervios, se llaman queratoneuritis radial. Incluso es un dato que podemos ver a simple vista en la lámpara, bueno, no a simple vista, sino con la ayuda de la lámpara de hendidura. Y generalmente el proceso dura de 1 hasta 4 semanas, pero sí llega y afecta mucho la superficie ocular de estos pacientes. Generalmente, ¿cómo empieza? Empieza el epitelio intacto, empieza con un poco de daño en la superficie corneal, se forma una imagen pseudodendrítica. Es muy importante porque hablaremos de procesos que presentan imágenes dendríticas y la lesión característica de la cantamueva es un absceso anular central o paracentral. Entonces, ya tenemos que la lesión característica de la bacteriana es un infiltrado perilímbico, ya tenemos que la lesión característica del hongo es un infiltrado irregular de bordes plumosos con lesiones satélites, y aquí una de las lesiones características de la cantamueva es un absceso anular o paracentral, doctores. Puede haber algunas lesiones satélite también, pero pues la típica lesión es la que ayuda a diferenciar todo esto. A la larga el estroma se pacifica igual que el estroma, doctores, y también puede haber complicaciones de escleritis y de hematocele. O sea, la esclera pierde su estructura, se puede empezar a perder esa, esa integridad, al igual que a nivel de la cámara anterior. Y al lastimar la cámara anterior, el deshematocele y el endotelio, el humor acuoso va a penetrar más, condicionando mayor daño en la superficie del ojito. Vean acá, de primera instancia aparecen unos parches difusos. Esta es la limbitis que les comentaba. Miren cómo se ve la hemorragia bueno, la hiperemia perilímbica aquí, y esta es una señal de que nos pudiera dar la idea de que hay algo mucho más profundo adentro del ojito, doctor. Eso es bien importante reconocerla, porque las conjuntivitis no las vamos a tener, ¿ok? Vean aquí estas líneas, se alcanzan a ver estas líneas acá a nivel del estroma, se llama queratoneuritis radial, que es lo de la inflamación de los nervios de la córnea, doctores, ¿ok? Entonces, esa queratoneuritis radial se van a ver y el paciente es por eso que va a tener mucho, mucho dolor estos pacientitos, ¿ok? Aquí podemos ver otra vez esta limbitis
Y aquí vemos el absceso anular, que es la lesión característica de la afectación de acantamueva en córnea, doctores. Y a la larga, si no curamos esto, vean, se va a volver a opacificar esta superficie de la córnea, condicionando baja visión en los pacientes. Como digo, todo esto es progresivo, doctores, ¿ok? Hay que hacer el diagnóstico diferencial de las demás queratitis y ahí tenemos una orientación diagnóstica, ¿no? El usar lentes de contacto, un dolor intenso que es muy característico, los cultivos negativos y la falta de respuesta al tratamiento convencional tampoco vemos que haya de gran mejoría, ¿ok? Podemos hacer un diagnóstico de cultivo, realmente no nos da tiempo porque puede avanzar más esto a los pacientes, pero si podemos lo hacemos. Y el tratamiento aquí viene lo principal, es que no hay ninguno de estos tratamientos específicos aquí en la República Mexicana, doctores. La propamidina la podemos encontrar en versión leofolizada, la convertíamos en solución, de ese poquito tomábamos un poco, lo llenábamos con hipromeloso o generalmente con puro lubricante y ya quedaban unas gotas de propamidina, pero realmente esta propamidina, isethionato y polihexametilo de biguanida que sí está disponible en otros países, aquí no lo vamos a tener, doctores. Lo máximo que podemos llegar a tener la neomicina, esa que ya les dije que, ay, no, ya esa madre ya ni sirve ni nada de eso, para este tipo de pacientes pues, sí la podemos utilizar y ver cómo va respondiendo, aunque venga acompañada de bacitracina y polimixina, pero sí podemos utilizarlo. Clorexidina gotas no tenemos aquí en México, y aquí sí, sin miedo, porque no hay una desequitalización y ya vemos el antecedente aquí, sí podemos dar el esteroide, doctores, porque esto va a limitar el proceso inflamatorio, no va a haber replicación más de los quistes y trofosoditos y por lo menos limitamos el daño en la transparencia de la córnea. Pero generalmente estos pacientes acaban en trasplante corneal por la situación que acaba con su córnea toda descompensada. Entonces, sí es bien importante, a veces en pacientes jóvenes más común, sí se llegan a detectar a tiempo, lo importante es ver cómo evoluciona. A veces nosotros, yo recomiendo a veces trimethoprim con sulfamethoxazol, les ayuda también bastante de forma sistémica, pero no es la indicación propia, doctores, ¿ok? Pero pues, lo importante aquí es que no hay mucho medicamento que podemos dar y sí puede ser muy, muy agresiva, doctores. Es por eso dicen, es que usted le tiene tira el lente de contacto. No, hay que usar el lente de contacto, pero saber cómo utilizarlo, ¿no? Tener las bases para poder utilizarlo de buena forma sin llegar a complicarnos nuestros ojitos, doctores, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, mi docs? Entonces les doy pistas cómo hacer su tarea, ¿no? Ver cómo es el absceso en las bacterias, ver cómo es el infiltrado en los hongos, ver cómo es el infiltrado en la cantamueva, cómo es el del viral. Todo eso nos puede ayudar a diferenciar un poquito este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, si no hay dudas, preguntas, nos vemos hasta el miércoles, doctores. El miércoles hay examen, pero lo voy a modificar de horario. Mañana no va a haber clase, me voy a ver a los Foo Fighters de Cubidiota. Entonces, a ver si regreso el miércoles, doctores, ¿ok? Pero, nos vemos el miércoles a la misma hora para seguir avanzando con Cone. ¿Ok, docs? Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Perdón, Gracias, otra vez. Bye. Adiós. Gracias, Bye. doctor. Hasta Eso, luego. que le vaya bien. Doc.